Se acaba de estrenar la película de Lightyear en Disney Plus y parece que a un mes y medio, tal vez 2 meses de su estreno, todo el mundo la olvidó. Hubo una polémica enorme en torno a la película y nadie la recuerda. Es por eso que hoy quiero hablarles de El beso de Lightyear, pero ¿y la película? Hace tiempo, Martin Scorsese dijo que las películas de superhéroes eran como montañas rusas. Yo no creo eso. Yo creo que más bien no es solo las películas de superhéroes, sino cualquier cine en general, cualquier tipo de cine en general. Sin embargo, la culpa no es de los estudios, la culpa es de nosotros mismos como espectadores. Y hablo en términos generales, porque las grandes masas de personas que van al cine se enfocan en un problema tan minúsculo como una escena y dejan que la película gire en torno a eso, cuando los personajes dejan de importarles, la historia deja de importar y la película deja de ser una película para ser solo contenido. Claro, las películas sí son historias que nosotros vemos y funcionan para que nos cambien la vida, para aprender, para apreciarlas, para entender un poco de nosotros mismos también. Pero cuando tomamos una película y la reducimos a un común denominador, como una simple escena que dura solo un segundo, y más allá de lo que la película quería decir, trasladamos esa pequeña escena a todo el discurso de la película que no tiene nada que ver, pues sí, es un parque de diversiones, es una montaña rusa, porque estás tomando algo así de pequeño para generar tanto contenido, cuando las películas, como dije antes, no son contenido, son historias, es cine. El cine no es solamente una escena que va a hacer que tú hables de eso, es una experiencia. Entonces la gente deja de ver la película como tal y solamente la va a ver para ver de qué se queja la gente, para ver de qué es lo que habla todo el mundo que está bien o que está mal, y solo hablan de eso. Y entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a hablar de eso y la película ya no es una película, solo es un tema de conversación. ¿Qué pasa con las películas de superhéroes? Ya a nadie le importa qué ocurre en la película, qué ocurre en el primero, segundo, tercer acto. Ya no le importan los problemas de los personajes. ¿Sabe qué les importa? A la gente, a las masas. Y es una generalización, no una particularización, para que la gente no diga, yo no hago eso. No. Una generalización es hablar de las masas. Ok, lo que la gente hace es ir a ver la película simplemente para saber qué va a ocurrir después. Y eso es un gran problema, porque las películas, aun si forman parte de una saga, funcionan como algo individual que forma parte de un colectivo, de una historia mucho más grande que está por ser contada. A eso se refiere Martin Scorsese y mucha gente que se queja de este cine que se monopoliza. La culpa no es de los productores, la culpa no es de los monopolios, la culpa no es de los creadores, la culpa es de nosotros, que dejamos de apreciar el cine como tal y lo redujimos a un mínimo común denominador, donde lo único que nos interesa es generar un tema de conversación, generar discusiones en Twitter. Solo para eso las masas van al cine. Ya no les interesa una película. Hay directores que luchan toda su vida por crear una historia que contar. Vean lo que pasó con Francis Ford Coppola. Se endeudó para finalmente poder contar Megalópolis. ¿Qué ha pasado con Guillermo del Toro queriendo hacer al fin su película de Pinocho? Así pasa con un montón de directores que quieren contar sus historias. ¿Pero qué pasa con la gente? No, ¿para qué debemos ver esa película? No tiene que ver... Se empiezan a quejar, empiezan a discutir, y la película ya no es una película, ya solo es un tema de conversación. Y aunque la gente vaya a ver la película, no la aprecian como una película, la aprecian solo por algo tan carente de sentido. Amigos, les pido por favor, vayan al cine no solo para saber de lo que habla la gente, no solo para ver una escena que los va a hacer enojar, o para saber por qué deben quejarse al respecto, o para saber por qué deben pelear contra la gente que se queja. Vayan al cine por ir al cine, para ver una película, para escuchar una historia y sobre todo para sentir. El cine es eso, una historia
que te llega por medio de una pantalla que te llena de experiencias, te hace entender mucho sobre ti mismo mientras tienes este viaje con los personajes. Eso es el cine. No es solo un tema de conversación, no es una discusión que vas a tener por redes sociales, no es algo que tienes que ver para entender otras 20 películas. El cine son historias, y está bien que tú quieras vivir viendo solo películas de Hollywood, o viendo solo comedias, o solo ciencia ficción, o solo cine de terror. Es tu gusto, pero aprecia las películas por lo que son, porque son películas, porque el cine está ahí para formar parte de tu vida y enseñarte. No de manera académica, para que tú digas, ya aprendí esto y esto y esto, sino para que juntos vayan aprendiendo un poco de sí mismos, para que tú aprendas algo de ti y que la película vaya formándose. Eso es lo que pasa con el cine, que actualmente la gente lo dejó de ver como cine y solo lo ve como el tema de conversación. Esta película se estrenó ahorita, vamos a hablar de esta y la próxima semana llegará otra y otra y otra. Amigo, se estrenan un montón de películas por semana. Conversaciones, temas de conversación va a haber, pero tú tienes el valor para decidir qué película te afecta a ti y qué no. Y cuando digo afecta me refiero, te llega al alma, te llega al corazón y logra hacer un cambio en tu vida. El cine es eso, un cambio que nos sirve para bien. Pero sobre todo, vean las películas simplemente por querer escuchar esa historia que un director, que un productor, un camarógrafo, un actor nos quiere contar. Porque las películas no son solo de los productores. Las películas de Disney no son de Disney. Las películas de Marvel no son de Marvel. Las de Universal no son de Universal. Son de todo el equipo de producción y sobre todo son del espectador. No puede haber arte si no hay un intérprete, un público que logre canalizar y hacer suya esa obra. Pero para hacer suya esa obra tienes que apreciar el arte por lo que es. Eso es el cine. Un medio de expresión que funciona para entender al artista, entender al público y entendernos como sociedad.